Radio Política presenta Política en Acción. Política en Acción, el noticiero con liderazgo en Michoacán. Un espacio que te informa de forma veraz y oportuna. El pasado viernes 11 de marzo, en el Salón de Recepciones del Congreso del Estado, se desarrolló el Foro Perspectiva Estatal, Nacional e Internacional de Gobiernos Abiertos. En este evento, organizado por la agrupación michoacana de jóvenes denominada Megáfono, agrupación que tiene ya varios años trabajando por la transparencia y la participación ciudadana, realizaron este evento por la tarde del viernes, le decía, donde los ponentes en el evento fueron el consejero presidente del Instituto para la Transformación y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, el licenciado Ulises Merino García. También estuvo presente como ponente el diputado local y presidente estatal del Partido Movimiento Ciudadano, el licenciado José Daniel Moncada Sánchez, y desde luego también la senadora Laura Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismo Internacional, además integrante de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, quien también pertenece al Partido Acción Nacional por el Estado de México, en el cual, bueno, pues en ese orden fueron sus exposiciones sobre el tema de gobiernos abiertos. Cabe destacar que en este evento asistieron Héctor Gómez Trujillo, diputado local por el Partido Acción Nacional, y la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, quienes estuvieron muy atentos respecto a esta ponencia que dieron estos tres hombres, de los cuales, bueno, pues se habló de temas específicos como el acceso a la información, como la propia transparencia en temas medulares y como también la participación ciudadana, donde, bueno, pues hacían algunos ejemplos, donde la participación en votaciones es demasiado baja y esto ha permitido también que no se pueda decretar como una verdadera democracia lo que se vive hoy en las elecciones de nuestro país. Le dejo pues, es completa estas ponencias de los estos tres hombres, estos tres funcionarios públicos, de los cuales, bueno, pues hablan sobre este tema que creo que es relevante, que es muy importante que le demos una revisada y que le hagamos un análisis a las ideas que están presentando en este foro, presentada por esta agrupación de Megáfono. Buenas tardes a todos. Agradecer a Megáfono esta invitación. Es un honor compartir este presidio con un amigo, diputado Daniel Moncada, la amiga senadora Laura Rojas, y tener un auditorio de primer nivel. Señora senadora, señora Calderón, agradecerle la oportunidad de este diálogo constructivo, diputado Héctor, y a cada uno de los consejeros que acaban de mencionar. Comentarle que mi participación yo la daré en dos aspectos. El primero es cómo surge o por qué se da la tendencia de tener gobiernos abiertos. Si recordamos, surge también como una necesidad de hacer cada día más legítimos a nuestros gobiernos. Desgraciadamente, la ciudadanía, a lo largo de varios años, y después podemos decir con claridad, de gobiernos autoritaristas que no permitían la participación ciudadana, teníamos la necesidad de esta participación y que ya toda la reglamentación o parte de la reglamentación en materia de transparencia ya fue dada, ya fue legislado, ya están las reglas, ahora era aplicarlas y que también el ciudadano sea en el centro de esta tanto aplicación como de esta conducción del gobierno abierto. Yo comentarles que durante esa transición, esto es un tema muy claro que viene del presidente Barack Obama, que es uno de los iniciadores, que ha estado insistiendo en que los gobiernos, lo presentó en la ONU, lo dejó muy claro que cada país era una propuesta y que podría implementarlo de acuerdo a sus culturas, tradiciones y también no perder que es de acuerdo a la legislatura de donde venimos. Eso
no se podría implementar un modelo único de gobierno abierto, sino que tendríamos que buscar las diferentes características para sumarnos en ese sentido. En México se ha venido implementando, realmente hasta encabezamos la Alianza de Gobierno Abierto, y esto, los señales que se han dado, hablamos de varias reformas de gran calado, y eso hay que reconocerle a la Cámara Alta y a la Baja a nivel federal, que lograron reformas que eran impensables en otros tiempos. O no vayamos tan lejos, los tiempos no muy lejos. Y que el hecho de que las autoridades abrieran la puerta en uno de los temas fundamentales, como era la transparencia, y muy en claro en la Ley General de Transparencia, que de verdad trastoca todo y cada uno de los elementos del gobierno, y que es abrirle la puerta al ciudadano a que conozca, a que sepa qué hacer y cada una de las cuestiones y tareas que tiene cualquier servidor público. Esto es muy importante porque el gobierno abierto a veces, y ahorita es parte de la discusión, no se tiene un modelo único, no se tienen reglas muy claras de quién puede tener un gobierno abierto y quién no, cuándo se cumple. Lo que nosotros hemos dialogado, platicado, derivado de la Ley General como miembro del Sistema Nacional de Transparencia, y que hace 2 semanas se aprobaron lineamientos, parámetros, que lo que queremos buscar son un mínimo que debe de cumplir o un modelo a seguir de gobierno abierto. ¿De en qué nos basamos para ir construyendo el gobierno abierto o un panorama de gobierno abierto en México? En algunos anteriormente existía, digo porque esto tiene un año aproximadamente que dejó de existir, que era la COMAI, que era una instancia donde los gobiernos, los órganos garantes de los estados nos reuníamos, que era un espacio de discusión, era un espacio donde podíamos generar condiciones para tener tendencias en temas de transparencia, rendición de cuentas y también de gobierno abierto. Y se hicieron modelos y se aventaron modelos pilotos. ¿Qué fue? Intentar en algunos estados generar condiciones para ir entendiendo hacia dónde o qué entendíamos como gobierno abierto. En lo general se entendía que era tomar en cuenta al ciudadano en la toma de decisiones del gobierno y que se sumaran para que se tuviera una mayor legitimación en el momento de gobernar. Se hicieron estas pruebas, están en proceso, más de la mitad de estas 8 o 9 pruebas que se hicieron a nivel nacional. Justamente se acaba de aprobar el calendario para dar un término, para poder llevar al producto y que el producto final se pueda. Ahí es muy conveniente comentarles que uno de los posicionamientos que yo tuve durante estas reuniones de la Comisión de Gobierno Abierto, yo les decía, yo a veces escucho a algunos actores políticos que lo dicen con una seguridad que tienen gobiernos abiertos o que ya casi logran gobiernos abiertos. Y mi pregunta es, bueno, ¿qué elementos están tomando para sugerir, pensar o creer o totalmente asegurar que están hacia ese rumbo? Y ahorita lo que se toma son prácticas, y es muy distinto hacer una práctica a hacer un gobierno abierto, que tenemos que generar un parámetro mínimo. Yo les comentaba ese día, no se puede tener un gobierno abierto o decirse que se tiene un gobierno abierto si no se cumple primero con la ley de transparencia, si no se cumple con la ley general de transparencia. ¿Qué quiere decir? Que si no cumplimos, no pasamos los parámetros de permitir, de publicar en la red, o en otras palabras en el internet, la información de oficio que nos obliga la ley, es muy difícil que tengamos un gobierno. Y el solo hecho de que tú cumplas en ese apartado, le publiques al ciudadano el quehacer de a quien representas o de la institución que representas, ya con eso tampoco es gobierno abierto. Tendremos que ir buscando varios canales. Lo primero es permitirle el acceso vía internet a la ciudadanía para que pueda consultar la información. El segundo elemento crucial, que le permitas el acceso a la información a través de los procedimientos que la misma legislación nos dice. Si tú al momento en que te llega una solicitud de información no le permites al ciudadano que la forma de permitirles contestándole esa solicitud,
si tus procedimientos al interior de tu gobierno no están siendo los adecuados para que ese canal se cumpla y que el ciudadano esté bien informado hasta vía solicitud, pues difícilmente serás gobierno bien. Y viene un tercer elemento que es fundamental: cómo dar las condiciones para que en tu gobierno, en tu plataforma política de ese momento, o en tu forma de mandar los canales en tema de cómo publicas las situaciones, si tú no tomas el elemento crucial del gobierno, que es el ciudadano participa en la toma de decisiones, tampoco hay gobierno abierto. ¿A qué me refiero? Yo escucho, eso sí, con agrado, porque es un elemento esencial, que ya existen algunos gobiernos locales que toman, por ejemplo, este presupuesto participativo. Es un elemento muy favorable, que la ciudadanía en una colonia, en un municipio o en el estado decida que una parte del presupuesto vaya a algo de interés público. Eso es importante, pero también tenemos que colocar límites para que luego no nos ocurra que todo lo quieran mandar a un presupuesto de esta naturaleza y entonces se pierda la naturaleza del gobierno. Esos son elementos que yo veo que deben ser esenciales para que podamos llegar a datos abiertos, podamos llegar a que el ciudadano pueda tener muy claro cuándo se es tomado en cuenta, cuándo no es tomado en cuenta, y cuándo un gobierno verdaderamente está siendo transparente, permite el acceso a la información y también, lógicamente, al mismo tiempo es un gobierno totalmente abierto. Esto es lo que yo he venido opinando en el Consejo Nacional de Transparencia, muy en específico en la comisión, y que ahora la próxima semana, el viernes, se aprobará, o eso es lo que esperamos, que en este Consejo se vote estos pisos mínimos que debe de tener estos órganos locales o nacionales para que puedan argumentar que son gobiernos abiertos. Esto es un trinomio que para mí, desde mi muy personal punto de vista, no se debe perder de vista. No se puede solamente con participación ciudadana decir que es abierto, no se puede solamente con publicar la información decir que es abierto, y no se puede solamente con permitir el acceso. Se juntan los tres como piso mínimo, lógicamente que desde mi perspectiva como consejero sí estaríamos hablando de condiciones favorables. Yo creo que en el ámbito en que empezó el impulso del gobierno abierto es porque la ciudadanía poco cree en los servidores públicos. Y vaya que van a decir todo el servidor público, ¿verdad? Pero bueno, nunca hay que perder el piso y hay que decir las cosas como deben de ser. Requerimos tomar seriedad y primero la aplicación de la ley. Después, tomar en cuenta, entendiendo que la ley de dónde surge, de los representantes del pueblo, y que está plasmado desde ahí la participación ciudadana, pero que debemos cada día más tomar en cuenta esas opiniones desde mi punto de vista sin que se exceda, porque de repente podemos caer en que algunos servidores públicos quieran evadir responsabilidades y mandándole absolutamente toda la obligación a que el pueblo decida lo que desde mi punto de vista fuera mejor. Esa sería mi participación, a lo mejor un poco genérica, porque también el tiempo no lo da para más, pero ese es mi punto de vista. Todavía tenemos unos 5 minutos más por si quiere ahondar en el tema, o los dejamos al final Los dejamos al final, van a salir seguramente dudas y demás. A continuación, le cedemos el uso de la palabra al diputado José Daniel Moncada, quien también me permitiré leer alguna breve reseña. Desde el año 2004 se ha desempeñado en múltiples ocasiones como asesor parlamentario en el Honorable Congreso del Estado de Michoacán, además de ser catedrático. Actualmente es el dirigente estatal del Partido Movimiento Ciudadano, es diputado plurinominal en la 73ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Michoacán,
siendo presidente de la Comisión de Juventud y Deporte e integrante de las comisiones de Asuntos Jurisdiccionales y Ciencia, Tecnología e Innovación del Honorable Congreso del Estado. Les pido un fuerte aplauso para el diputado Daniel Moncada. Muchísimas gracias, Carla. En primer lugar, felicitar a Megáfono. Como joven, aunque todavía aún me lo permiten, porque tengo un año de joven, déjenme disfrutarlo, me emocionan mucho estos esfuerzos, porque ustedes jóvenes que integran con toda la diversidad ideológica que hay en el Megáfono este gran esfuerzo, esta gran iniciativa, a golpe de talento, de ideas, de creatividad, de emoción, están cambiando la historia de Michoacán, y eso me emociona muchísimo porque sé que van a llegar muy lejos. Agradecer, por supuesto, como siempre, a la senadora Laura Rojas, también a la senadora Luisa María Copá, gracias por estar aquí, a dos grandes amigos, al consejero Ulises Merino, que siempre me ha quedado claro, como consejero presidente de Infinita Transparencia, pues predica con el ejemplo, es un instituto abierto, y por supuesto un gran amigo como es Héctor Gómez Trujillo. Gracias, que vas a ser diputado recién empacado y llegó a enriquecer este congreso, que tiene que ser un congreso abierto. ¿En dónde estamos hoy, amigas y amigos? ¿Frente a qué gobierno nos encontramos? Bueno, tenemos que reconocer, desafortunadamente, que hoy nuestros gobiernos son, como dice la canción, ciegos, sordos y testarudos. Persiste esa dinámica de ser gobierno. ¿Ante qué reto estamos? Bueno, quiero decirles que el reto de los gobiernos es construir comunidad. Y ayer me ayudaste a hacer esta presentación, me emocionó mucho el esfuerzo de comunidad, Esteban. El reto de los gobiernos es construir comunidad, no burocracia. Desafortunadamente en nuestro país y en nuestro estado, los gobiernos están más preocupados por construir organigramas, normas, reglamentos y un gran aparato burocrático, pero no están preocupados hoy por construir comunidad. Por esa razón tenemos que lograr gobiernos abiertos, no por moda, como bien dijo el consejero, no por pose, porque se escuche bonito, porque vista este discurso a una administración. No podemos hacer gobiernos abiertos porque sea novedoso o moderno. Quiero decirles que el reto es muy grande. Tenemos que lograr gobiernos abiertos porque la viabilidad de este país, la viabilidad de este estado depende de ello. De este tamaño es el reto. Hoy Michoacán está en una de sus peores épocas. Y quiero decirles que con estas formas tradicionales de hacer gobierno no vamos por buen camino. Muchos especialistas, como bien lo señaló el consejero, señalan que el inicio de los gobiernos abiertos fue en el 2009, en la primera presidencia de Barack Obama. Sin embargo, yo quiero decirles que la idea de democracia está íntimamente ligada con la idea de gobiernos abiertos. La idea de la democracia griega, como se deliberaba en el Ágora, era una idea de gobierno abierto, porque era una democracia de cara a cara. Desafortunadamente la complejidad material, física, de que pudieran deliberar y que pudieran decidir miles, cientos de griegos, pues nos orilló a lo que ya sabemos, que tradicionalmente conocemos como la democracia representativa. Pero no podemos perder de vista que no hay democracia sin esta intención del cara a cara, de gobernar escuchando, del gobernar obedeciendo. ¿Qué son los gobiernos abiertos? Bueno, son una nueva forma de relación de administración pública con los ciudadanos. Es una nueva forma de entender a las organizaciones de la sociedad civil y por supuesto a las empresas. Se caracteriza por el establecimiento de canales prácticos de comunicación y contacto directo con ellos. Fíjense bien, canales prácticos de comunicación. Implica que tenemos que romper con los 80 años de la vieja forma de administrar, en donde la comunicación era con la secretaria del secretario particular, del director adjunto A, del subsecretario X. No, gobierno abierto se trata de regresar al cara a cara, de un gobierno que escucha, que entiende y que siempre está reflexionando junto con los ciudadanos, y eso no es pérdida de poder. Eso no es pérdida del control, eso al final del día te fortalece, porque hoy los problemas de la vida pública son tantos, tan variados y tan complejos, que llegó la era del fin del político sabelotodo.
del político que dominaba todas las áreas de la administración pública. Ya no hay ese tipo de políticos. Es más, me atrevo a decir que en este país nunca los hubo, porque tenemos que escuchar a los ciudadanos, porque ellos son nuestros mejores guías para la resolución de los problemas. Y esto, justamente esto es hacer comunidad. Antes de la existencia del internet y las redes sociales, el pueblo, la ciudadanía no deliberaba ni gobernaba, lo hacía a través de sus representantes. Hoy, afortunadamente, esto ha comenzado a cambiar de forma drástica en el mundo, inclusive en sistemas de gobierno autoritarios, y lo podemos ver, por ejemplo, como jóvenes. Es una experiencia de jóvenes y para jóvenes la primavera árabe. Quiero decirles que afortunadamente en el mundo, me atrevo a decir que hay una nueva ola democratizadora. Los sistemas tradicionales de gobernar hoy se sacuden y hoy se desnudan ante las redes sociales. Lamentablemente en México y en Michoacán estos sistemas aún se aferran, pero ya lo vimos, ya hoy nadie se esconde. Inclusive quien quiere utilizar un helicóptero puede ser descubierto a la luz de las redes sociales. ¿En dónde estamos? Tenemos que pasar de la partidocracia a la democracia en red, de la amigocracia, es decir, el poder de los amigos, el poder de los cuates, a la democracia de todos en un sistema de red. Este nuevo fenómeno nos permite explicar los cambios drásticos que hoy se viven en el mundo. Y como bien lo dijo el consejero, los gobiernos abiertos tienen tres requisitos, tres ingredientes esenciales. El primero de ellos es el tema de la transparencia. El segundo, la colaboración, porque sin colaboración de los ciudadanos con los gobiernos, sin la colaboración de los gobiernos con los ciudadanos, esta dinámica no se puede entender. No se puede entender un gobierno abierto mientras los ciudadanos solamente existan en periodo electoral. Ya basta de que los ciudadanos solamente tengamos vida 15 segundos dentro de una mampara electoral. El poder y la fuerza de los ciudadanos es mucho mayor, y el poder transformador, la grandeza, la potencia de los ciudadanos es mucho mayor, y los necesitamos todos los días y en todos los ámbitos de la vida pública. Y esto nos lleva al tercer elemento esencial, la participación ciudadana, que tiene muchísimas figuras de democracia participativa, pero como bien se presentó hace un par de años en el Senado de la República, tenemos que pasar también a la democracia deliberativa. Hay muchísimas figuras muy interesantes que tenemos que empezar a implementar. Muy importante, un gobierno abierto no solo es un gobierno electrónico, porque a lo mejor muchos pensarán cómo se puede gobernar de manera abierta en Susupuato, en Juárez, en Aquila. Claro que se puede lograr, porque no solamente es un gobierno electrónico. Claro que la electrónica, claro que la tecnología lo hace más eficaz y eficiente, pero cuando hablamos de gobierno abierto, hablamos de un nuevo paradigma basado en la idea de colaboración, participación y transparencia. Un gobierno abierto significa, para decirlo muy claro, hacer lo correcto y entender que los ciudadanos son los que mandan. Un gobierno abierto es un cambio profundo en todos los procesos de la administración pública. Y quiero ponerles algunos ejemplos de procesos abiertos. Bueno, existen herramientas que permiten hoy que un grupo grande de especialistas programadores de software en el mundo trabajen de manera colaborativa, sin importar en qué lugar del planeta estén, no importa en qué horario, tienen acceso todos por igual al mismo código, son personas libres que a lo mejor ni se conocen entre sí, y fíjense lo que pueden llegar a lograr. Que algo tan complejo como programar un robot juegue tenis en sistemas de código abierto. Bueno, ustedes me dirán, pues es que la tecnología eso lo permite, ellos no están haciendo política. Bueno, pongo otro ejemplo, un ejemplo del ámbito público. A mediados de octubre del año pasado, el Parlamento alemán implementó un nuevo proceso legislativo, donde un proyecto de ley, una iniciativa presentada, aparece online, porque no solamente basta con publicar, hay que pedirle a los ciudadanos que la construyan, que le pongan tabique. ¿Y qué pasa en este modelo alemán? Se presenta online y todos los ciudadanos, organizaciones sociales, civiles,
pueden realizar comentarios o inclusive pueden proponer modificaciones al proyecto en un formato colaborativo, abierto, accesible y transparente. Si ven cómo los sistemas de código abierto no solamente aplican para la tecnología, sino pueden aplicar para la vida pública, para los problemas, como decían los griegos, de la polis. Hoy en día hay miles de experiencias en materia de transparencia, de participación ciudadana a nivel nacional, regional y municipal, que se están realizando con mucho éxito. Tenemos que reconocer que la gran mayoría de nuestras instituciones, perdónenme que lo diga en estos términos, pero están quebradas. ¿Por qué están quebradas? La gran mayoría, porque tienen el poder de no poder. Nunca pueden resolver absolutamente ninguno de los problemas para los cuales fueron creados, y por esa razón, en un lenguaje empresarial o en un lenguaje de otro tipo, están en quiebra. Los modelos de gobierno abierto rompen con la inercia de que las puertas de la administración pública, que tradicionalmente están cerradas, sigan siendo difíciles de abrir. Tenemos que abrir las puertas. Estoy convencido de que estas herramientas funcionan, y funcionan bien. Son colaborativas, donde compartir no significa perder poder. Ojo, a los políticos tradicionales les hablas de democracia participativa y deliberativa, y lo primero que te dicen es que no podemos dejar a los ciudadanos ese tipo de decisiones en sus manos, ¿no? Está monopolizada la vida pública, está secuestrada la vida pública. Un grupo de notables piensan que pueden seguir decidiendo en nombre de las grandes mayorías. Pues no, hay que avisarles a estos señores que eso no significa perder poder, sino todo lo contrario. Significa enriquecer el poder del conjunto, hacer, como ayer en la noche y hoy en la mañana me desperté pensando en este concepto, hacer comunidad. Se necesita liderazgo político, claro, pero también, y esto es un mensaje para ustedes jóvenes, se necesita liderazgo ciudadano. Hemos crecido en una escuela política en la que nos han dicho que necesitamos grandes líderes políticos. Ya terminó la era de los caudillos. Hoy necesitamos liderazgos ciudadanos. Solamente así vamos a poder mejorar la democracia. En Michoacán tenemos que dar pasos urgentes. Existe una sobreregulación que es un freno al desarrollo y fomenta la corrupción. La sobreregulación afecta el desempeño de la administración pública en todos los niveles, el normativo, el organizacional y el de su personal, generando ineficacia e ineficiencia, propiciando conductas indebidas de los servidores públicos. Si le preguntas a los ciudadanos allá afuera qué quieren, te dicen que quieren dos cosas: que los políticos los dejemos de robar y que nos pongamos a chambear. Es todo lo que piden, no piden grandes reformas. Por esa razón, yo me atrevo a decirles que hoy no queremos ni necesitamos más leyes. Lo que necesitamos son gobiernos que entablen una constante conversación con los ciudadanos y que actúen de manera abierta y transparente. Es tiempo de conversar. También ayer lo decías en la noche. Este cambio de actitud, además de impulsar gobiernos abiertos, se ha de materializar en puntos concretos como cesión de poder y, sobre todo, apuesta a la meritocracia en lugar de la democracia. Nunca más instituciones que estén en función de los cálculos personales o los intereses de pequeños grupos. Pero también implica generar una comunicación bidireccional, pasando de la simple difusión de un mensaje a la construcción de una conversación activa. Además de este imprescindible cambio de actitud, hay otras dificultades por las cuales hoy en Michoacán no podemos entrar a una era de gobiernos abiertos y que tenemos que superar con urgencia, que en particular son: acciones, reducir la brecha digital en Michoacán, tanto la propiciada por la falta de infraestructuras como por la falta de conocimientos. Cifras oficiales revelan que en Michoacán solamente 1 de cada 10 hogares tiene acceso a internet, y de 4,5 millones de habitantes, solamente 500,000 tienen hoy acceso a las redes sociales. Esto no es un privilegio, es un derecho humano, pero además es una herramienta fundamental para que este sistema de sociedad siga funcionando. Pero también tenemos que implementar nosotros como legisladores
acciones en concreto desde el Congreso. Primero, impulsar una desregulación de nuestro marco jurídico. Segundo, aprobar antes del 5 de mayo de este año las reformas en materia de transparencia que recientemente aprobó el Congreso de la Unión. Ojo, tenemos hasta el 5 de mayo. Se nos vence el plazo, amigas y amigos legisladores, y le tenemos que entrar. Pero además aprobar este mismo año un sistema estatal anticorrupción. Donde hay corrupción no hay transparencia, donde hay corrupción no hay colaboración y donde hay corrupción no hay participación ciudadana. Y si no hay estos tres elementos, pues entonces no hay gobierno abierto. La fuerza, amigas y amigos, es de los ciudadanos, no de los partidos ni de los políticos tradicionales. Entiendan esa gran potencia que ustedes tienen y por esa razón me emociona mucho el proyecto de megáfono, porque soy un convencido que hoy no basta con escuchar a los ciudadanos, hay que amplificar su voz. Muchas gracias. Agradecemos enormemente la intervención del diputado Daniel Moncada y damos paso a continuación a la participación de la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, no sin antes leer una breve semblanza de su trayectoria. La senadora estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en la misma universidad. Fue electa diputada federal en 2006 y en el Senado actualmente preside la Comisión de Relaciones Exteriores con Organismos Internacionales e integra las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores. Publica cada domingo la columna Ágora en el diario Excelsior y es autora del libro Pensar México, editado por la Fundación Rafael Preciado Hernández en 2012. Les pido un fuerte aplauso. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a Megáfono por esta invitación, también a mi compañera Luisa María Calderón por invitarme aquí a su tierra, a Michoacán, que es un estado muy querido, vecino. Yo soy del Estado de México y de verdad muy contenta y sobre todo, y se los digo sinceramente del corazón, muy emocionada y esperanzada por ver este grupo nutrido de jóvenes y esta iniciativa Megáfono que me comentaba hace un momentito Carla Cruz, que el principal tema, el principal objetivo o tema de trabajo, ámbito de trabajo de Megáfono es precisamente la implementación de mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia, de acceso a la información, o sea, esta agenda ciudadana que lo que busca precisamente es pues, que la democracia funcione mejor, que las instituciones sean eficaces y que realmente hagan lo que tienen que hacer, que es generar bienes públicos para todos. Me da mucho gusto porque uno de los problemas estructurales de México hoy día, si volteamos a ver unos años anteriores, unas décadas atrás, pues el principal problema de México relativo a la democracia era pues que no había elecciones de verdad, ¿no? Que veníamos que tuvimos un régimen autoritario por más de 70 años, en el que los votos realmente no se contaban. Y hubo una generación, ¿no? Una generación, pues la de mis papás o la de pues, la propia Cocoa, que no es tan grande, pero es un poquito más grande que yo, ¿no? Que literalmente costó sangre, vidas, ¿no? La generación de más arriba que yo y que ustedes, muchos de ustedes quizá no lo recuerden, pero esa lucha fue porque en México los votos se contaran y se contaran bien. Hoy ya no es una discusión en México el que tengamos elecciones libres, ¿no? Esa discusión ya tenemos el IFE, que fue una institución muy prestigiada por muchos años, ahora está pasando por una crisis importante, pero digamos, esa lucha de tener una democracia de verdad, la dieron otros. El que ustedes puedan votar, el que yo pueda votar y ser votada como mujer, la dieron otros por nosotros. Ahora el problema que tenemos es de calidad de la democracia. Ya tenemos democracia, pero tenemos una democracia de pésima calidad. Empezando porque no es su caso, porque ustedes están aquí invirtiendo la tarde de su viernes para hablar de estos temas,
¿no?, de rendición de cuentas y cómo hacer más efectivo, más eficaces los gobiernos, pero es el caso del 70% del padrón electoral, más o menos, de nuestro país y del 70% del padrón de los estados y los municipios, que usualmente no van a votar el día de las elecciones. Si no van a votar, estamos eligiendo o están siendo electos, o estamos siendo electos los representantes populares, los gobernadores, los alcaldes, incluso el presidente de la República, con el 30% del padrón que va a votar. O sea, muy poquitos ciudadanos, muy poquitos mexicanos están decidiendo quiénes nos gobiernan. Y por supuesto, ni pensemos en que una vez electos, pues haya ciudadanos que estén revisando qué estamos haciendo. Ese es el origen, en gran medida, junto con el modelo de financiamiento de las campañas electorales y el propio modelo electoral, de la tremenda opacidad, corrupción, cerrazón que hemos tenido, que estamos viendo todavía en los gobiernos y en los parlamentos y en los poderes judiciales a lo largo y ancho del país. Entonces, por eso es que celebro y me da muchísimo gusto ver que ya en Michoacán ustedes son la primera semilla de una organización que se va a dedicar justamente a revisar y estar al pendiente de lo que sus diputados, sus senadores locales, diputados federales y locales, senadores, presidentes municipales, gobernador, están haciendo y por qué. Pero también el Poder Judicial, no se les olvide. Hoy no vamos a tener tiempo de tocar el Poder Judicial, pero no se nos olvide. La otra gran reforma que está pendiente en México es al Poder Judicial. Pero bueno, ya no voy a repetir lo que mis dos compañeros de la mesa han dicho sobre el gobierno abierto, sino que yo quisiera darles ejemplos concretos e ideas de lo que ustedes pueden hacer. Y les recomiendo, por cierto, que busquen una serie de los 80s, una serie británica que se llama Yes Minister, en donde se esboza ahí lo que es el gobierno abierto, como es una serie bastante entretenida y muy ilustrativa sobre la idea del gobierno abierto, que sin entrar ya más en rollo teórico, su idea principal, como ya lo dijeron mis compañeros, es compartir con los ciudadanos la tarea de generación de bienes públicos. O sea, es como el último concepto en este gran paraguas que es el de la rendición de cuentas. Va más allá. La rendición de cuentas es que los gobernantes, pues eso tal cual, demos cuentas, entreguemos cuentas sobre lo que hacemos, cómo usamos el dinero público, pero por qué tomamos las decisiones. Después de eso, lo que viene es compartir con los ciudadanos este ejercicio de construir juntos bienes públicos bajo el concepto de gobernanza, ¿no? Construir juntos las cosas que son de todos y construir juntos lo público. Por supuesto que eso cuesta muchísimo trabajo, ¿no? En el caso de los parlamentarios, cuesta trabajo porque no estamos acostumbrados, porque las estructuras burocráticas son en general muy conservadoras, en el sentido pues, de que no les gusta que las cosas cambien, y cuesta muchísimo, por ejemplo en el caso de los legisladores, compartirle mi pluma a Carla, ¿no?, a megáfono, para que juntos construyamos y redactemos una iniciativa de ley. En el Senado lo hicimos. Ese es un primer ejemplo que les quiero compartir sobre gobierno abierto desde el Parlamento, porque el gobierno no se refiere solamente al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Legislativo y al sistema judicial. En el Senado tenemos algunas prácticas ya que hemos estado haciendo de gobierno abierto y estamos en el trabajo de institucionalizarla a través de varias iniciativas. Ahora me regreso al ejemplo de que está en la iniciativa Carla, la pluma Carla, pero antes de eso estamos en el trabajo de institucionalizar las prácticas del Parlamento abierto. Yo creo que el Congreso mexicano es uno de los, bueno, por supuesto si lo comparamos con los congresos locales, aquí con perdón de mis colegas legisladores locales, pero sí estamos más avanzados que los congresos locales. Basta con echar una página, con echar un ojo a las páginas de los congresos locales. Por supuesto tenemos una gran ventaja porque tenemos el canal del Congreso, que ahora ya también está se transmite por señal abierta, que solamente era de paga. Por ahí se transmiten en vivo las sesiones,
las sesiones de comisiones importantes, que deberían de ser todas. Estamos en ese trabajo de que se transmitan, aunque sea por internet, todas las sesiones de todas las comisiones, no solamente las de las agendas más notorias, porque todos los temas son importantes, todos, por igual. Tenemos en el Congreso, tenemos una página de internet, tenemos el Twitter del canal del Congreso, que en tiempo real está diciendo todo lo que está pasando. Por supuesto, las sesiones de comisiones y comités son públicas y la gente puede llegar, pero digamos que eso es acceso a la información. Eso no es propiamente parlamento abierto, que como ya dijeron mis compañeros, pues es parte, o sea, no puede haber gobierno abierto si no hay transparencia, si no hay acceso a la información pública, si no hay participación ciudadana, que es la contraparte, porque pues si no tienes un contraparte que quiera construir contigo un bien público, pues no hay gobierno abierto, no hay parlamento abierto, y para eso se necesitan organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos organizados como ustedes, y dispuestos a invertir su tiempo en construir, después de las 6 o 7 de la tarde que dejan su trabajo, invertirle 2 o 3 horas al día o más para poder construir algo junto con el gobierno. Se necesita esa parte de organizaciones de la sociedad civil, si no es imposible, y por eso es que en México este concepto está pues apenas en ciernes, porque tenemos muy pocas organizaciones de la sociedad civil dispuestas a hacer eso, o ciudadanos dispuestos a hacer eso, y además de todo que sean sólidas, capaces, ¿no? O sea, de poder decirle, oye, pues ayúdame a hacer una iniciativa de ley, que no es tan fácil. Y el otro elemento es la innovación. O sea, que creo que no lo mencionan mis compañeros, pero además de la transparencia y de la rendición de cuentas y de la participación ciudadana, el otro elemento clave del gobierno abierto es la innovación. O sea, es decir, poder generar aplicaciones, mecanismos para que cualquier persona interesada pueda participar, y para esto son fundamentales las tecnologías de la información. Y ahora les explico por qué. Si bien en el Congreso tenemos estos mecanismos que, como les decía, son de acceso a la información pública, ya tenemos un plan. Bueno, no les quiero aburrir con datos de eventos y cosas, pero firmamos un convenio con Regional y con Transparencia Mexicana y con Medio Mundo para establecer nuestro plan de parlamento abierto, que está detenido, no detenido, va lento, digamos, va avanzando lento. Aprobamos en el Senado la creación de una comisión bicameral de gobierno abierto, que está detenida en la Cámara de Diputados. Ahí sí pueden luego ayudarnos con algunos tweets o cartas o cosas para los señores diputados. Está en la Comisión de Régimen y Prácticas Parlamentarias para que ya la aprueben. Es importante que sea bicameral porque pues el chiste es que sean los mismos mecanismos de parlamento abierto en las dos cámaras. O sea, pues somos un Congreso bicameral, pues mejor lo hacemos desde el principio juntos, y no que cada quien tenga mecanismos y después vamos a tener una disparidad como muchas veces, y eso es lo que queremos evitar. Tenemos esta comisión pendiente a ser dictaminada por la Cámara de Diputados, pero, y además, y ahorita prometo llegar con los ejemplos, es que sí es importante esto, que me acordé que sí se los tengo que decir. Además de eso que está, digamos, en curso, también lo pusimos en la Ley General de Transparencia, ¿no? En el artículo 59 de la ley establece que los organismos garantes, los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil deben implementar mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de gobierno abierto. Entonces, bueno, aquí sí tengo una pequeña diferencia con mi colega el diputado Moncada, porque sí necesitamos más leyes, pero sobre todo mejores leyes. Y claro que necesitamos instituciones, pero sobre todo mejores instituciones, ¿no? Dicen que hay una frase por ahí que es que ante la crisis de la política, la cual es innegable, estamos en una crisis brutal de desconfianza en las instituciones democráticas. Por cierto, vean la encuesta de Latinobarómetro, la última, 17% de los mexicanos está contento con su democracia. Somos el último lugar de la región de satisfacción con la democracia. Es innegable esta crisis, pero en todo el mundo, no solamente aquí. Veamos lo que está pasando en España, veamos lo que está pasando en Argentina con el cambio de gobierno, veamos el escándalo de corrupción en Brasil, veamos el escándalo de corrupción en Guatemala, veamos el escándalo de corrupción en Bolivia. Y esto es
en gran medida, pues porque también gracias a las tecnologías de la información y los medios electrónicos, esto pues se ve y se ve cada vez más. Pero ante la crisis política, no se necesita menos política, se necesita más política, pero de mejor calidad. Y eso solamente lo vamos a lograr si hay más ciudadanos organizados, participando, exigiendo y al pendiente. Entonces, lo pusimos en la Ley General de Transparencia, que me parece, y no fue gracias a nosotros, fue gracias al ejercicio de Parlamento Abierto que hicimos que esta ley quedó también. Nos juntamos con las organizaciones de la sociedad civil pues, mejores que hay en el país en estos temas, las de la Red por la Rendición de Cuentas, con Fundar, con México Evalúa, por supuesto la gente del CIDE que está ahí, con Artículo 19, y les dijimos, traen mi pluma y ayúdame a hacer una iniciativa, una buena iniciativa de Ley General de Transparencia. Entonces, nos sentamos, un grupo de legisladores, hicimos junto con ellos, académicos, expertos, organizaciones de la sociedad civil, una iniciativa de Ley General de Transparencia que además de ser muy buena en términos técnicos, con unos estándares muy altos, porque mejor que nadie ellos sabían que son los peticionarios constantes de información, cuáles eran los obstáculos que se les presentaban, ¿no? Entonces nos decían, a ver, ahora, la principal razón de negativas de información es la inexistencia. No hay información. No es que no te la quiera dar, es que no la tengo, no existe. Se perdió, le cayó un rayo y se quemó la información que estás pidiendo. Entonces, pues eso no lo sabíamos nosotros porque honestamente, pues cuando yo he pasado toda mi vida siendo funcionaria pública, pues nunca había querido una información desde fuera. Entonces, ellos nos dijeron eso, o nos dijeron, oye, ¿sabes qué? Otro problema es que cuando tú pides la información, el que te la niega, te dice, no te la doy porque no y ya. O sea, no justificaba desde el principio la negativa de información, sino que hasta que el ciudadano iba con el órgano garante a decir, a pedir que se le, el órgano garante a decir, exacto, recurso de revisión, ahí, en ese momento, el órgano garante le exigía al que le llegó la información que lo justificara, que hiciera la famosa prueba de daños. Eso se llama prueba de daño, es decir, es una justificación en la que el servidor público dice, la niego porque es más grave el daño que se le generaría a toda la nación y al mundo entero que entregárselo al ciudadano, que el beneficio de entregárselo al ciudadano. Eso se llama prueba de daño. Y entonces lo que hicimos fue, entonces claro que eso retrasaba muchísimo la entrega de la información. Entonces dijimos, bueno, entonces hay que decirle al que le está negando la información que desde el primer momento haga la prueba de daño y justifique si efectivamente tiene razón en negárselo o no. Con eso se va a reducir tremendamente las negativas de acceso a la información por esa razón. Entonces, nos convino mucho juntarnos con la sociedad civil, los expertos y todo, para hacer la iniciativa, porque además de que ya ellos sabían lo que teníamos que arreglar a nivel técnico, salió con muchísima legitimidad y respaldo político. Y fue muy difícil, ya a la hora de la negociación, pues que nos tumbaran cosas importantes como esa, la prueba de daño fue un pletazo, con la gente del gobierno que no la quería, y sus bancadas. Pero era muy difícil echarla para atrás porque ya tenía un respaldo ciudadano y un activismo, y ellos también pues, se movían muy fuerte porque sentían suya la iniciativa. Entonces, eso es un ejemplo muy claro de Parlamento Abierto, pero ya está en la ley, ¿no? O sea, ya está en la ley general, y entonces ahora en la armonización de la ley general con la ley local de Michoacán, que no sé si ya le hicieron, ¿no? Bueno, pues entonces hay que cuidar que estas cosas se hagan. Entonces yo sí creo que claro que se necesita una buena ley, y claro que se necesitan nuevas leyes y mejores leyes, y sobre todo se necesitan ciudadanos como ustedes vigilando que después se implementen. Ese es un ejemplo, lo pueden hacer, aprovechando que están aquí dos diputados, pues podrían a lo mejor aprovechar este ejemplo para hacer juntos una iniciativa de ley de transparencia a nivel local, y con mucho gusto nosotros, yo me ofrezco y me comprometo a mandarles toda la información que necesiten sobre cómo lo hicimos, en fin, y sobre todo lo que necesiten de información para realizar esto.
Bueno, hay 3 estados que tienen distintos ejercicios de gobierno abierto: Durango, Morelos y Veracruz, y que ya tienen incluso planes concretos como el que se lleva a nivel federal. Les iba a dar algunos ejemplos del gobierno federal, pero no, porque no me quiero acabar mi tiempo hablando de lo que hace el gobierno federal, mejor les digo. Les hablo del diagnóstico de Parlamento Abierto que hizo Transparencia Mexicana, el que está en la página de Transparencia Mexicana. Hay un diagnóstico, pero también hay un libro que hace una comparación, bueno, más bien una recopilación de las mejores prácticas de Parlamento Abierto de distintos países del mundo. Entonces, como está en la página, pues tampoco se los voy a contar, bájenlo, léanlo y pueden tomar muchos ejemplos de lo que se puede hacer. Lo que sí es importante comentarles de ese diagnóstico del Parlamento Abierto en México es que dentro de los datos a destacar se encuentra que el derecho de acceso a la información es el elemento en el que más hemos avanzado en el país. Cuenta con hasta un 84% de cumplimiento. Vamos a la mitad del camino con la accesibilidad y difusión de la información parlamentaria, información histórica, y los 2 rubros de Parlamento Abierto, que son participación ciudadana y rendición de cuentas, son los 2 en los que más débiles estamos en general en el país, ¿no? Se ubican con un porcentaje de apenas 39.7%. Tenemos un mal desempeño con la transparencia proactiva de información individual sobre legisladores, y aquí chequen en su congreso local, en la página del Congreso, si está publicado su salario, si están publicadas sus prerrogativas, no solo su salario, es decir, qué prerrogativas tienen y cuánto se les da por cada prerrogativa. Creo que aquí en Michoacán tiene el PAC, que es el programa de acción comunitaria. Tiene que estar publicado y en qué se usa, si está publicada la lista de sus asesores, su currículum vitae, cuánto ganan. Todo eso ya está en la Ley General de Transparencia, y la página del Senado está a punto de publicar todo eso en mayo. Ya estamos trabajando todos los senadores y las comisiones nos están pidiendo la información y todo, para que a partir de mayo, como lo marca la ley, esté publicado por parte del Senado. 5 minutos, ok, bueno. Ahí voy. Entonces, comisiones, legisladores en lo individual, tienen que publicar esa parte, y en eso estamos en la calle de la amargura. La publicación de las declaraciones, bueno, eso ya es otra cosa. Ok, otros ejemplos de Parlamento Abierto, además del de la iniciativa de la Ley General de Transparencia. Aquí ya está. Ahí voy. Ok, el nombramiento de los comisionados del INAI. Y en eso igualmente es algo que lo pueden replicar aquí, pidiéndole a sus diputados que puedan replicar. Mandamos un punto de acuerdo aprobado para las legislaturas de los estados pidiendo o proponiendo que se pudiera replicar el modelo de selección de comisionados del INAI para la selección de los comisionados de los órganos garantes locales, que aquí no sé cuándo va a ser, cuándo les toque esa parte. Pero lo que hicimos, ¿cuándo? Va escalonado. Claro, va escalonado. Bueno, el próximo. Lo que hicimos nosotros fue pues, una convocatoria pública, se inscribieron, no sé, más de 70 personas, y también invitamos a un grupo de expertos académicos y de la sociedad civil para que evaluaran ellos, no nosotros. Ellos hicieron un mecanismo de evaluación, ¿no? Conocimiento, trayectoria, no sé cuántas cosas, y ellos hicieron la evaluación de los 70 y tantos que fueron a comparecer a comisiones que se inscribieron en el proceso, y nos dieron una lista y nos dijeron, a ver, pues este sacó 10, 9.5, si quieres te reprobaba así. Y entonces, de los 20 primeros, de los que quedaron hasta arriba, elegimos a 6 de 7. Solo uno quedó como en el 22, pero lo empujó muy duro un grupo parlamentario, pues bueno, está mal. Pero de 7 comisionados, 6 eligieron bajo ese método. Entonces, bueno, también ahí fue compartir la responsabilidad de la decisión que íbamos a tener, y nos ayudó mucho, porque luego nosotros los políticos, por más que digamos que no somos políticos tradicionales, la verdad es que todos tenemos intereses buenos, no todos los intereses sean mencionados, pero todos tenemos intereses, y tener una visión externa, una visión más objetiva, pues ayuda mucho luego en las decisiones que tomamos. También 2 minutos para acabar con esto.
el grupo redactor. Bueno, por ejemplo, otra cosa que hicimos fue los ejercicios de el 3 de 3. El famoso 3 de 3 pues fue un ejercicio de parlamento abierto que junto con Transparencia Mexicana y el INCO iniciamos 2 senadores, entre ellos yo, y 3 diputados, que es totalmente voluntario, ¿no? Y fue hacer pública nuestra declaración patrimonial, nuestra declaración de intereses y nuestra declaración fiscal. Eso es voluntario, ahí sí no está en la ley, está un tema de protección de datos personales que es un derecho humano, en fin, es voluntario. Pero bueno, claramente ustedes también podrían abanderar esa causa y pues ver qué diputados, qué alcaldes, si el gobernador, qué miembros del gabinete se suman a esta iniciativa a nivel local. El 3 de 3 y luego las audiencias públicas, con esto acabo, hacemos muchas audiencias públicas. En el caso de las comisiones es una práctica muy común en el Senado para procesos legislativos o para cosas. En el caso de la comisión que yo presido, por ejemplo, la Comisión de Organismos Internacionales, hemos hecho varias, pero la que sigue, y los invito a seguirla porque abre el Congreso, anuncio, el próximo 28 de marzo, vamos a tener audiencias públicas con expertos y demás para construir un documento que le vamos a entregar a la Cancillería para que lo puedan incluir en el posicionamiento que va a hacer México en la próxima sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas, que es un tema que nos importa mucho como país, pero como este hemos hecho mucho. Entonces, compartimos nuestra facultad de análisis y seguimiento de la política exterior, que es una facultad del Senado, y nuestra capacidad de incidir en la construcción de los posicionamientos de México en los organismos. Esa facultad la compartimos con la gente que sabe del tema, con la gente que se interesa en el tema, para juntos construir un documento y decirle, aquí está este documento para que tú lo tomes en cuenta en la construcción del posicionamiento. Y lo último, la glosa, al cual también los invito. El año pasado lo iniciamos, la verdad es que lo hicimos con muy poquito tiempo de anticipación, nos faltó tiempo para discutirlo, pero este año lo vamos a hacer con más tiempo. En el marco de la glosa del informe del presidente, igual, con Transparencia Mexicana y todos estos, lanzamos una convocatoria y subimos en el portal de Transparencia Mexicana un formato súper sencillo para que cualquiera nos pudiera decir, a ver, con el calendario, ¿no? Tal día va a comparecer el secretario de Hacienda, tal día va a comparecer el secretario de Gobernación, tal día va a comparecer la canciller, y que la gente nos mandara las preguntas que quisieran que nosotros les hiciéramos. Entonces lo hicimos, la verdad es que participó muy poquita gente, le dimos 2 semanas de difusión y nos llegaron como 30 preguntas, o sea, la verdad es que yo sí quedé muy decepcionada, se me rompió el corazón, porque esa es otra parte, o sea, después de toda la resistencia que hay que romper al interior de las instituciones, convencer a senadores de que, oye, yo no estoy en la Comisión de Hacienda, pero porfa, aquí están las preguntas de los ciudadanos para liderar, y ahora sí, bueno, ya lo meto tú con tus rollos, no participa la gente. Entonces, por favor, hay que romper las inercias, hay que generar los mecanismos, pero úsenlas también ustedes, porque si no hay ciudadanos participando del otro lado, por más mecanismos de apertura que tengamos, esto no va a funcionar. Muchas gracias.